Experto en temas electorales, Enzo Helguera, está conmigo. Bienvenido. Mucho gusto y aprovechar también en felicitarte por el reconocimiento a través de YouTube y lo bien que te va en el programa, así que aprovecho a la oportunidad para poder hacerlo. Muchísimas ¿no? gracias, muchísimas gracias. ¿Qué comentario de estas encuestas? De hecho, tengo algunas otras cosas que decir de la de Datum, no le digo todo, pero de lo de CPI, ¿le podemos creer? Es una pregunta algo compleja porque soy CEO también de una empresa encuestadora. Lo que nos puede diferenciar entre las empresas son temas de metodología, la forma en que cómo preguntamos, ¿no? Y a veces también una empresa puede dirigir un poco el tema de la votación dependiendo cómo enfoca la pregunta, ¿no? Entonces habría que saber un poco más de la metodología para realizar las preguntas. Dice acá respuesta asistida con tarjeta de candidato. Correcto. Es una forma de guiar, por ejemplo, a alguien porque no estás haciendo... Hay preguntas espontáneas, ¿no? Que yo puedo decir, oye, ¿por qué votarías tú? Y me van a dar una respuesta espontánea y no guiada. Correcto, que va a ser un poco lo más similar a lo que vamos a tener al momento de la votación, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una pregunta en la de Datum que me parece bien difícil de creer, ¿no? Que dice, le dicen a la gente en una base total de 1.200 entrevistados, le voy a mencionar algunos personajes políticos, quisiera que me diga qué tanto los conoce, conoce mucho, conoce algo o no conoce nada. Nada. Y está en pantalla. Y dice que Mario Vizcarra, o sea, la más conocida resulta ser Keiko Fujimori, luego viene César Acuña, luego López Aliaga, luego Carlos Álvarez, luego Vladimir Cerrón, luego George Forsyth, luego Philip Butters y luego Mario Vizcarra. Y yo dudo que Mario Vizcarra sea más conocido que algunos de los que están incluidos debajo del... ¿Es fiable esto? Bueno... Bajo mi percepción, no creo que Mario Vizcarra haya alcanzado, digamos, una popularidad expectante en esos niveles, ¿correcto? Sí, quizás se le ha conocido hace poco en las declaraciones que salió en algunos medios de comunicación para defender a Martín Vizcarra, ¿correcto? También es cierto que Martín Vizcarra puede enfocar una estrategia de transferirle, digamos, una parte de su caudal electoral, lo que no significa evidentemente que esto es como una especie de espuma que en la primera de bastos o en la primera consulta que se hace sube como la espuma. Ya hay estudios que en su momento también han hecho la misma práctica, por ejemplo, con el hijo de Castañeda Locio, que en la primera encuesta subió y empató a Renzo Reyardo con 8 puntos más o menos, ¿correcto? Y eso se alejó mucho del momento de la votación, ¿no? Entonces, habría que analizar, reitero, con qué metodología se ha consultado para que pueda haber alcanzado tal nivel de reconocimiento. Es decir, por ejemplo, si yo digo, es diferente a que yo pregunte, ¿conoce usted a Mario Vizcarra? O es diferente si enseño la foto y digo, es el hermano de Martín Vizcarra. Entonces, quizás pueda crear ahí algún tipo de afinidad con otro tipo de detalles, ¿no? Entonces, importa mucho qué más dije a la hora de hacer la pregunta por la encuesta. Porque quien acepta participar está participando presumiblemente de buena gana, ¿no? Con una buena intención. Correcto, correcto. Hay otra que me llama la atención, que es la opinión acerca de posibles gestiones presidenciales entre quienes conocen, ¿no? A los personajes. Esto es realmente sorprendente, ¿eh? Bueno, Keiko Fujimori, solamente 24% opina que haría una buena gestión. César Acuña, 10%. López Aliaga, 43% dice que lo haría bien. Carlos Álvarez, 33%. Philip Butters, 24%. Pero acá volvemos a lo que te decía. Mario Vizcarra, 45%. López Chao, 42%. Y Roberto Cabra, 20%. ¿En base a qué sería esa respuesta de que gestionarían bien si no se les conoce nada? Claro, evidentemente
podemos hablar nuevamente de qué más le dijeron al entrevistador a la hora de hacer la consulta, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos de los personajes no se le atribuye una gestión pública, ¿no? Ni tienen una expertise de gestión pública, es decir, como ejecutores, ¿no? Entonces, hay ahí quizás algún tema de relacionamiento con los niveles de aprobación que Datum siempre ha manejado en relación de Rafael López Aliaga, que siempre lo ha catalogado con niveles de aprobación bastante importantes, ¿no? Entonces, ¿cuál? La aprobación de Rafael López Aliaga como alcalde. ¿Pero ¿no? ¿Qué encuesta ahora? ¿Datum? Datum, claro, Datum, ¿no? Entonces, normalmente le hace bastante seguimiento a esos detalles, e imagino que es un tema por lo que intenta relacionarlo también con este tema, ¿no? ¿Qué respondes a la gente que dice cosas como que en realidad Rafael López Aliaga tiene mucho más de lo que le atribuyen las encuestas? Mira, en realidad, en la actualidad, tras el factor de que el tren llegó, los votantes más cercanos a la influencia del tren tienen una situación aspiracional y terminan dándole su voto a Rafael López Aliaga, ¿correcto? Pero aquellos que están más pegados, digamos, a los cerros o a las periferias, que no se van a beneficiar de manera directa con el tren, rechazan su votación y también se quejan y dicen que el alcalde nunca ha ido por esos lugares, ¿no? Entonces hay una opinión bastante encontrada al respecto, pero sí la cercanía se ha encontrado cuando hemos hecho diferente investigación que sí lo terminan aprobando. Entonces yo creo que los indicadores actuales de preferencias electorales sí van de acuerdo a la realidad, porque además todas las empresas, al margen de la metodología, coincidimos sí en ese aspecto, ¿sí? ¿No? Ahora, evidentemente, las encuestas son una fotografía del momento, sí, y este tema del factor tren no le va a durar para siempre, ¿no? Entonces, evidentemente, tendría que haber otras novedades, ¿no? Para mantener la cresta de la ola de popularidad. Hablemos un poco del proceso electoral en sí. Hay mucha gente que me ha preguntado si puede votar cruzado. Creo que es un arroz con mango esto. No se termina de entender bien. Correcto. ¿Yo voy a poder votar presidente por uno, diputados y senadores por otro? Correcto, sí. Sí puedo. Sí se va a poder. Lo que no se va a poder es en diputados votar por dos partidos diferentes, porque hay dos casillas, ¿no? Entonces, lo que yo hago es marcar el símbolo del partido y colocar el número. Y en el caso de las dos casillas y querer votar por dos candidatos a la vez, voy a colocar dos números diferentes por un solo partido político, ¿no? Entonces eso va a haber en algunos casos para diputados, senadores y Parlamento andino. O sea, diputados es dos casillas. Sí, senadores diputados dos casillas, senadores dos casillas, también para el Parlamento andino, ¿no? Entonces el tema va a ser primero marcar por un solo partido político, con una aspa, una cruz, y luego colocar los números. Y yo puedo votar para diputado por un partido, para senador por otro partido, sí, se puede hacer y eso. Para Parlamento andino por otro partido. O sea, todo distinto. Puedo, sí, y para presidente incluso por otro partido, ¿correcto? Entonces, no nos obliga a votar en línea, ¿correcto? Pero la coyuntura apunta de que la gente va a ser más fácil votar en línea para acordarse de los números y no confundirse, o sea, dada la gran cantidad de partidos que hay, ¿no? Tengo la casilla de presidente, que va a ser una. Correcto. Una casilla de presidente. Correcto. 2 para diputados, 2 para senadores y 1 de Parlamento andino. Correcto, así es. 6 casillas voy a tener que marcar. Sí. Entonces imagínate si yo tengo preferencias por diferentes... en diputado por un partido, senador por otro partido y Parlamento andino por otro partido... Va a ser súper complicado tener esa relación de recordación de los números para diferenciarlo, además de la gran cantidad de partidos que hay, ¿no? Para presidencial vamos a tener 38 opciones, ¿no? Sí, correcto. Eso, ¿sabes si las cédulas ya se mandaron a imprimir con esa información? Tengo entendido que aún no. Todavía el material no está impreso el material, pero sí ya hay modelos que se han estado, digamos, se están informando respecto de cómo debería ser la votación. Modelos, evidentemente, con símbolos creados con la finalidad pedagógica, ¿correcto? Esto es importante porque sí es algo que me habían insistido en preguntar.
Entonces, para que quede absolutamente claro, sí se puede votar por un partido para presidente y por otros Así es. para diputados, otros para senadores y otros inclusive para Parlamento andino. Correcto. Todo distinto. Correcto. Por eso es que tenemos la marca del partido político primero, con una X o una cruz, y luego los números respectivos. Claro, y otra opción que tengo es sencillamente marcar el partido y no el preferencial, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Entonces, pero siempre identificando el partido por el cual se quiere votar o al cual se quiere apoyar respecto de las diferentes candidaturas, ¿no? ¿Sabes si en esta ocasión, no sé si se ha hablado en OMPE puntualmente, para evitar lo que pasó la vez pasada, fue alguna de las denuncias que hicimos, que hubo gente, o sea, desde la óptica de la logística del material electoral, ¿se va a hacer algo para prevenir lo que ocurrió? Que gente de Perú Libre había tenido acceso previo a material electoral. ¿Se ha hablado de eso? No se ha hablado de eso porque eso es algo que se ha negado por parte de las instituciones electorales y que terminó siendo una especie de mito en donde habían personas a favor y otros en contra. Por ende no se ha tocado porque hubiera sido un poco contradictorio o admitir por último que esto hubiese ocurrido, OMPE. ¿no? Claro, por parte de la OMPE, ¿no? Sé que además había un proyecto de ley en el Parlamento que estaba apuntando a poner una cámara filmadora en cada colegio de votación, lo cual logísticamente es inviable, ¿no? Sobre todo porque también hay lugares en donde hay problemas con luz y temas de carga y todo lo demás, ¿no? Entonces es complicado, pero sí va a haber mucha más facilidad en el tema del escrutinio, correcto, para poder revisar finalmente el tema de cómo han estado votando al final de la votación y hacer la contabilidad y todo ello, ¿no? O sea, se ha hecho más esfuerzo en que esta contabilidad pueda ser verificada, ¿no? Pero igual, ¿no? Ahora vamos a tener otro problema. Cuando antes no teníamos la elección bicameral, en términos de la votación y en términos del tiempo en el que nos vamos a demorar votando va a ser mayor y por ende también nos vamos a demorar más contando, ¿no? Y se dice que se va a hacer todo el esfuerzo necesario para tener avances y conteos con tiempos bastante cortos, pero de por sí esta contabilidad va a ser un poco más larga, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a demorar más en votar? Porque tenemos una sábana electoral con muchos más partidos políticos. Para ubicar. Sí, claro, para ubicar. Y porque obviamente aumentamos a la Cámara, ¿no? Ahora va a ser bicameral y vamos a tener diputados y senadores. Entonces, de por sí ya este esfuerzo, más la confusión que pueda generar en un porcentaje importante de electores para tratar de recordar por quién van a votar o cuál es el símbolo, va a ser un poco más considerado, ¿no? Y por ende también al momento de la contabilidad ya no vas a contar la misma cantidad de casillas. Súper tedioso va a ser, ¿no? Eso. Claro, entonces al final esto va a causar una demora, ¿no? Entonces sí sería bueno que exista un ensayo o una simulación de esta votación para darle información con anticipación en relación a los tiempos de la proyección electoral, porque existe una lógica en todos los países democráticos, sobre todo en América Latina, una relación entre la credibilidad de los resultados electorales, ¿correcto?, versus el tiempo de espera en la contabilidad del voto. ¿Ok? Entonces, en países en donde en algún momento han habido problemas, Bolivia, Ecuador, con la contabilidad y la sistematización del voto, su elección ha sido cuestionada por la demora, porque esto que empieza a crear otro tipo de mitos, ¿no? Como por ejemplo, están metiéndole mano, anforazos, etcétera, a la propia elección y por eso se están demorando en contar y esto empieza a tener más credibilidad frente a la opinión pública, ¿no? Entonces, sí sería bueno hacer las mediciones respectivas y anunciarlas para que la opinión pública tenga una forma más centrada incluso de la proyección del primer anuncio y lo sucesivo, ¿no? Claro, o sea, como un ensayo. Correcto. Pero, ¿qué va a cambiar? ¿Va a haber algo distinto del 2021 ahora? Pues porque se habló en un momento de la conservación de las actas, pero eso no va a ocurrir, ¿no? O sea, me refiero de las actas. Bueno,
Tengo entendido, Las cédulas, claro, tengo entendido que el tema de las cédulas se va a hacer el esfuerzo para que, o sea, es decir, la contabilidad sea con los aspectos específicos en relación a si tenemos o tenemos algún tipo de observación que haya ocurrido durante el momento de la votación, ¿no? Entonces allí, y bajo ciertos argumentos, uno puede solicitar una nueva revisión del tema de las actas. O sea, no se van a quemar ni votar. Claro, en teoría no lo van a hacer, ¿no? Entonces esto lo van a hacer con la finalidad de que, justamente por las últimas votaciones que han habido, los cuestionamientos. O sea, en el 2021 sí lo hicieron y ahora no lo van a hacer. Sí, en teoría no van a esperar, pero bajo determinados parámetros. Es decir, por ejemplo, un parámetro no puede ser la suposición sin ninguna evidencia de que eso ha ocurrido, ¿no? Sí, la forma de la prueba, ¿no? Y otro tema, también se va a requerir un doble esfuerzo en la capacitación a los personeros, porque la verdadera capacitación, por ejemplo, te puede hacer cerrar una mesa de votación en virtud de que un candidato está repartiendo, por ejemplo, algún tipo de publicidad en la cola o que sistemáticamente están influenciando sobre la votación. La ley no iba a entrar en vigencia para esta elección, entonces si no lo van a hacer por ley, ¿en respuesta a qué lo van a hacer? Podrían hacerlo en aras de transparencia, ¿no? Y de confiabilidad. Lo deberían hacerlo. Lo deberían hacerlo, claro, porque queda a los criterios preservar. También, claro, propios de preservar o sacar algunas medidas que evidentemente no son prohibitivas en caso lo hicieran, ¿no? ¿Es seguro? ¿Se puede asegurar que lo van a hacer? No. Esperemos que sí, porque sí, evidentemente tú sabes que de aquí al momento de la elección muchas cosas pueden suceder. En el 2021 también esperaba eso, pero no nos dieron el gusto. Entonces no es seguro, aspiramos a eso, pero no aspiramos a eso, claro, aspiramos a eso, pero no es seguro. ¿Cómo es el tema? Digamos, ya se cerró el padrón, tengo entendido que tiene más o menos 27 millones de personas que deben votar, ¿no? Así es. Es bastante, ¿no? Sí. Creo que nunca... El aumento de la población... 27 millones. Sí, es importante. Y bueno, vamos a tener, por ende, más tiempo para contarla, ¿no? La gente que esté en el extranjero también, si les puedes dar alguna información que les sea útil. El voto digital ya se definió, ¿no? Sí, hay un voto digital, pero primero vas a tener que registrarte preautorizando este voto digital, ¿correcto? Para que pueda usarlo facultativamente. Entonces, por ejemplo, el voto digital sí va a ser algo que va a permitir una contabilidad en tiempo real, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente en el compromiso de la mayor participación de ciudadanos posibles, vamos a tener allí una contabilidad eficiente, ¿no? Pero no, evidentemente no del modo tradicional, porque va a tener de todas maneras su demora, ¿no? A ojo de buen cubero, o no sé si es que han sacado algunos números así como haciendo cálculos, etcétera. Más o menos cuántos votos se tendría que sacar, ¿eso se puede saber para entrar a una curul congresal? Diputados, senadores. En realidad no hay un mínimo de una votación, sino cumplir los parámetros, ¿no? Que es pasar la valla electoral, en principio, ¿no? Entonces la valla electoral para los partidos políticos o alianzas electorales, porque si no la pasan, definitivamente, aunque el diputado o aunque el senador saque la mejor votación, no van a entrar, ¿no? La valla tiene que pasar 3. 5%. 5%. Sí, correcto, 5%. ¿5% de qué? 5% de de la votación, digamos, efectiva que ha ocurrido, de los votos válidos que han ocurrido, o sea, por en decir, el momento de la votación. Fueron a votar 21 millones de los 27, ¿5% de eso? No. Sí, pudieron votar 21 millones, pero solo 18 millones válidos votaron válidamente, ¿no? Porque los demás, no sé, tacharon la lista o votaron, digamos, de manera incorrecta, ¿no? Entonces solamente se cuentan los votos válidos y en base a eso se hace la proyección. El partido tiene que haber reunido entre todos sus postulantes 5%. Correcto. Es bastante, bueno, ¿no? Claro, el partido, la votación presidencial es la que tiene que alcanzar esa valla. Sí, por supuesto. O sea, la idea es que no haya imagínate, no hubiera valla electoral, probablemente tendríamos a los 30 y tantos partidos políticos. 5% en las presidencial solamente, sin importar la votación congresal. Así es. Es alto, ¿no? Sí, es alto, definitivamente alto, ¿no? Ese tema, ¿tú qué opinas? O sea, ¿se debería filtrar de otro modo? Es decir, ¿tú crees que la reforma electoral de Vizcarra ha hecho que
tengamos lo que tengamos? Por una parte sí, los promotores de esta modificación le echan la culpa a la eliminación de las votaciones abiertas, ¿correcto? Sin embargo, pero bajo nunca mi se criterio, normaron, ¿no? Nunca se llevaron a cabo. Claro, no, nunca se llevaron, pero le echan la culpa o la excusa es, no, son las elecciones primarias abiertas, ¿no? En donde la población se iba a poder inscribir y votar y le iba a dar mayor representatividad, y también había un tema de una valla que tenían que pasar y con eso se eliminaban los partidos políticos. Pero recuerdo que algunos partidos políticos han tenido votaciones, 700 votaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo un partido político mucho más organizado, podría inscribir al doble y solo al doble e influenciar con quién voy a competir, ¿no? Entonces, las primarias abiertas tienen ese problema, ¿no? Sí. Yo puedo enfocar esfuerzos y eliminar a varios partidos de poca votación o que no van a tener gran movilidad del voto. Ya, entonces ponte que yo tengo mi partido, presenta su candidato, etcétera, y saca 5%, exactamente. Correcto. 5%. ¿Cómo se define cuántos diputados puedo yo meter y senadores? Bueno, esta proporción es entre todos los partidos que pasan la valla electoral, ¿no? Entonces hay una fórmula que va a hacer el cálculo, pero evidentemente va a ser proporcional a la población, es decir, claro, a la población, exacto, a los ¿no? votantes, claro. Entonces, evidentemente, quien saca la mayor votación en primera vuelta va a tener un porcentaje mucho más importante, como tradicionalmente se ha hecho. Pero al haber la elección preferencial, también van a importar los números que uno termina marcando, ¿no? Esa fórmula sería interesante conocerla. ¿Es pública? O sea, ¿o es? Sí, es pública, ¿no? Sería bueno explicarla, aunque es un poco más compleja. Debe ser engorrosa. Sí. Me gustaría estudiarla para poderla reportar de repente más adelante. Pero sí es proporcional evidentemente a los resultados electorales que y a los votos válidos finales. Así, ¿no? Es. Exacto. Gracias por estar acá. Un gusto. 8:28. Antes de terminar,